Entonces, ¿cómo poder entender el arrepentimiento si para que tú te arrepientas debe de haber primero un quebrantamiento? Entonces, ¿a qué te quiero llevar de parte de Dios? Que fue lo que me explicó esta semana el Espíritu Santo. Señales. Y me decía Dios, no juzgues, sino cuando mi espíritu en tu espíritu te muestre una persona con un corazón de hombre elevado, quiere decir que el quebrantamiento no va a existir en él. ¿Qué hay que hacer? Ora, para que ese corazón cambie, que no sea altivo, que no sea elevado, que no sea soberbio, y el Espíritu Santo empiece a quebrantarlo. No a cambiarlo, sino primero a quebrantarlo. Nosotros sabemos que el proceso de cuando tú declaras y recibes a Dios, ¿qué es lo que hace Dios en nosotros? Cambia el corazón y pone un nuevo espíritu. Pero eso es hasta que tú lo solicitas, hasta que tú lo declaras, hasta que tú lo produces. No pides un corazón porque ni lo sabes. Pero de repente tú te das cuenta que pasan cosas especiales, inexplicables, que antes no existían en tu vida por simplemente declarar y reconocer que Jesús es el Rey y Salvador de tu vida, que tú estás entregando tu vida y te estás rindiendo, que te estás consagrando, que estás poniendo, estás tomando una decisión de permitirle a Dios que entre a tu vida, a tu corazón. Entonces, ¿qué te quiero transmitir? Que el quebrantamiento es el principio del camino para llegar a la consumación del inicio de toda relación antes de ser hijo de Dios o cristiano, de un hombre, de un humano. Y fíjate lo que dice Proverbios 16-18, que es otra cita que tiene que ver con el quebrantamiento. Prácticamente viene lo mismo. Dice, antes del quebrantamiento, ¿qué cosa? Es la soberbia, ¿no? Y luego dice, antes de la caída, que para mí, discúlpenme, pero la caída es quebrantamiento. Porque si alguien está soberbio, si alguien está altivo, si alguien se siente elevado, hay que ponerle, decimos se dice en el mundo, 2-3 pastillitas de Ubicatex. Hay que aterrizarle, y eso es lo que hace Dios con nosotros en el quebrantamiento. Nuestros piececitos los aterriza, los pone a tocar tierra, ¿sí o no? Entonces, yo esto te lo quería explicar porque son 3 cuestiones. Primero, no puede haber arrepentimiento si no empezamos con quebrantamiento de corazón. Y el quebrantamiento y el arrepentimiento evidentemente van de la mano, pero primero es el quebrantamiento después del arrepentimiento. No se va a poder producir si tú y yo no se lo permitimos a Dios. Porque Dios es tan perfecto y lo hemos explicado muchas veces, y eso es algo que la gente lo tiene que entender, que no es un Dios imponente, no es un Dios irrespetuoso. Él tiene la autoridad, la capacidad, la jerarquía de poder hacerlo, pero Él respeta. Él no te obliga, porque lo hemos dicho muchas veces, lo que Él quiere son hijos libres, no esclavos. No nada más esclavos del pecado, sino no quiere esclavos del amor. O sea, Él quiere que tú recibas y sepas y conozcas y busques el amor libremente, no obligadamente. Entonces, Él no te va a obligar, sino como aquel hijo pródigo, Él no va a ir, decía Julio la semana pasada, Él no va a ir por él. Tú tomaste la decisión, yo respeto. Si tú decides que el Espíritu te muestra regresar, volver en sí, por supuesto que voy a hacer fiesta y te voy a recibir como nueva criatura. Te voy a poner en un lugar de honra. Entonces,
Dice, antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez. Decíamos, el quebrantamiento es antes del arrepentimiento. El quebrantamiento y el arrepentimiento no lo puedes hacer tú solo, tiene que ser de parte del Espíritu Santo, pero debe de haber una circunstancia genuina en la que ponte en primera persona. ¿Cuál fue el momento en el que tú decidiste, incrédulo, molesto, cansado, tú mismo reconocer que había sido soberbio, que había sido de corazón altivo, y empezaste a permitir, o tú mismo produciste, que tu corazón se fuera quebrantando? ¿Sí o no? Y la otra es, la tercera, cuando veamos a alguien así, de favor, en amor, no lo juzguemos, sino oremos para que el Espíritu Santo quebrante el corazón, le muestre, porque ahorita vamos a hablar algo bien importante. Entonces, poniendo este paréntesis, ahora sí, vamos a tener que explicar la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Es lo que yo decía hace un rato. Mucha gente confunde el remordimiento con el arrepentimiento. El remordimiento es ese que tú sabes, como en el arrepentimiento, que lo que estás haciendo no es correcto, pero no te hace cambiar de dirección, sino sabes que estás en una situación, en un comportamiento, en un entorno incorrecto, primero para ti y después para Dios, y no lo puedes dejar de hacer, no lo puedes dejar de pensar, no lo puedes dejar de decir. Y entonces lo haces, lo disfrutas, ¿no? Te deleitas, porque acuérdense que está fuerte, pero el pecado por eso es tan seductor, porque es deleitoso. Lo disfrutas. Y cuando lo dejas de hacer, entra como que el volver en sí. Pero cuando no es genuino, no es parte del Espíritu Santo, se vuelve un remordimiento. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y no paras. Entonces, ¿qué te quiero compartir? Y lo vamos a ir explicando. Que hoy aprendamos a entender que es muy importante tener claramente la conciencia del valor. Otra vez, es bien importante que tengamos conciencia del valor que tiene el arrepentimiento, porque el arrepentimiento sí es en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios. Te voy a decir algo fuerte y te lo voy a mostrar con la Escritura. Si tú no eres hijo de Dios y no conoces de Dios, no te vas a poder arrepentir. Vas a poder experimentar el remordimiento, pero el arrepentimiento solo lo puedes hacer de la mano del Espíritu Santo. Y te lo voy a explicar ahorita en un ratito cómo es. Entonces, si nosotros que estamos aquí, por supuesto, ya nos entendemos y sabemos que estamos del lado de Dios, que somos hijos, que somos cristianos, hemos experimentado, hemos comprobado, hemos vivido lo que es el arrepentimiento. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Antes decía Pablo que el hombre a lo malo le llama bueno, y los hijos de Dios lo vemos al revés, pero no es por obra tuya, sino porque el Espíritu te lo ha revelado. Y ahora sabes la diferencia y entiendes y tienes la posibilidad de arrepentirte a través del Espíritu Santo. Entonces, el tener esa conciencia, que la palabra espiritual es discernimiento, eso para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debe de ser algo súper importante y algo que nunca se nos debe de olvidar y que nunca debe de faltar en nuestra vida. Por lo que dije al principio, voy a ponerme fuerte. Si yo estoy batallando con la ira,
Y el Espíritu Santo me lo muestra y me sana porque me arrepentí, porque lo entregué. Y me doy cuenta que hay una tentación y no vuelvo a caer, y compruebo, vivo por el entendimiento del Espíritu Santo, el poder que actúa en mí, que ya no lo vuelvo a hacer. Sé que esa parte de mi vida está sanada y está cerrada, está sellada, pero hay otras cosas con las que puede que yo siga batallando, y el Espíritu Santo me las va a mostrar. Perdón, y decía yo al principio, eso solo el Espíritu Santo al Hijo de Dios se lo puede mostrar. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Que es importante considerar lo importante, porque es parte de la salvación. Es más, me atrevo a decir que el arrepentimiento, así lo entendí esta semana, es el principio al camino de la salvación. Porque solo el arrepentirte y solo hacerlo a través del Espíritu Santo puede ser gracias al poder de la gracia. Y acuérdate que cuando la gracia actúa, es un regalo, es un don inmerecido que a Dios le plació darte a ti y a mí, lo merezcas o no lo merezcas. Y ojo, no tuvimos que hacer algo en especial, sino nada más dice la palabra, pedid y se os dará. Ya, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Pedir. En la condición que sea, la buena o no buena, la terrible o no la terrible, lo único que te costó y me costó de esfuerzo y de trabajo fue pedir. ¿Y qué hizo Dios? Darlo, proveerlo, ¿no? Entonces, sí es importante entender esta parte, porque yo les decía, por gracia, Dios en misericordia nos movió, quebrantando el corazón, a arrepentirnos por medio del Espíritu Santo. Y eso es parte de algo que no debemos de ignorar nosotros, jamás, 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 porque ¿qué te quiero transmitir el día de hoy? En ese momento, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales fueron abiertos. ¿Por qué? Porque me regreso al principio. Ay, quédate. Me regreso al principio. Tú antes no veías que tu corazón era altivo. Tú antes no veías que tu corazón era soberbio. Quien te lo mostró y te quebrantó fue Dios. Obviamente te movió a pedir, ¿qué cosa? Salvación, justicia. Y eso es algo que no debemos ignorar jamás, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque fueron abiertos nuestros ojos, y otra cosa, nos permitió entender nuestra condición anterior, la condición de la carne, una condición de pecado, una condición pecaminosa, porque la Escritura dice que los que nacieron de la carne viven en la carne, mas los que nacieron del Espíritu, ¿qué cosa? Viven en el Espíritu. Entonces, estamos en un proceso de transformación, sí, pero ya hoy tenemos una gran ventaja por el arrepentimiento y el quebrantamiento que hemos experimentado. Que el Espíritu Santo nos abre los ojos y nos da entendimiento para saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Y eso nos lleva a pedir perdón, ¿sí o no? Delante de ¿quién? De nuestro Señor. Eso es algo que también tenemos que aprender. El arrepentimiento y el perdón, que también van de la mano, son personales. Yo no tengo por qué decirle a mi esposa o a Laurita o a Lupita, les dije a las 3 mujeres porque estamos en el mes de la mujer y ayer fue el día de la mujer, pues mis temas, por más amor y confianza que le tenga. Y tampoco
que lo decíamos el martes, en esta parte de irreprensibles. Irreprensibles es que aunque yo sé que Dios me ve, irreprensible es yo saber que Dios me ve, lo deje yo de hacer. No lo haga constantemente porque sé que Dios me ve. Eso es irreprensible, es no entender o no creer que como Dios no está, en pocas palabras, lo que hizo Adán y Eva, esconderse. Irreprensible es saber que Dios en todo momento te está viendo, ¿no? Y eso es bastante importante, porque nuestros ojos fueron abiertos. Obviamente nos generó vergüenza, pero la vergüenza fue quitada, y ese poder de cambio de condición, de sentirse de humanidad a divino delante de Dios, te hace verte y te hace sentirte como Dios te ve, perdonado, limpio, salvo. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué te quiero llevar para empezar a entrar al mensaje como tal? Que no dejemos nunca pasar por alto el valor que tiene el arrepentimiento, lo importante que tiene el arrepentimiento en una vida de cristiano, y que a través del arrepentimiento, solo a través del arrepentimiento, para enlazar lo que Julio hablaba la semana pasada, es la única manera que tú y yo podemos ser perfeccionados con Cristo Jesús. Si tú no te arrepientes, si tú no estás en esa condición de soberbio, sino lo contrario, arrepentido, quebrantado, Dios no puede hacer nada. Dios, por más capacidad, por más provisión, por más virtud, por más fruto que Él quiera dar, si tú no entiendes el valor que tiene el arrepentimiento y no lo vives todos los días, tú no vas a poder experimentar el proceso que Dios tiene para ti. Y fíjate lo que te voy a transmitir en 1 Juan 4:18. Ahora sí nos vamos a meter a la palabra. ¿Por qué te hablo de que a través del arrepentimiento nuestro camino con Cristo empieza a ser perfeccionado? Fíjate lo que dice este versículo, que es muy conocido por parte de todos. En el amor no hay temor. Dice la Escritura, lo están leyendo atrás de mi espalda. Sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Y luego dice la Escritura, porque el temor lleva en sí, ¿qué cosa? Castigo. Castigo, castigo, castigo. Otra situación que te quiero transmitir. A veces reconocemos que estamos arrepentidos, pero no nos atrevemos a arrepentirnos porque nos da miedo, nos da temor la consecuencia. ¿Sí o no? A mí me pasó muchas veces. O sea, no quieres, te preocupa más el saber que te digan te perdono que la consecuencia del hecho que tú hiciste, lo que haya sido y con quien haya sido. Y eso te produce temor, y por eso dice la Escritura, ¿cuál es el castigo? Temor perpetuo o temor permanente. Por eso dice, el temor lleva en sí castigo. ¿Y cuál es el castigo? El temor. Y luego termina diciendo, no has sido perfeccionado en el amor. Entonces, me regreso al principio. Qué hermoso es entender y conocer que el perfecto amor nos perfecciona, porque nos lleva al arrepentimiento y nos quita el temor. Yo hoy sé que hay una consecuencia cuando peco, pero no tengo temor de presentarme delante del Padre y decirle, perdóname, porque ya me vio. O sea, lo que yo hice, ya sea de pensamiento o de hecho, Él lo vio. Y eso lo entendemos como que pudiera ser algo bien fácil. Y muchas veces al no entenderlo,
no somos movidos a pedir perdón en arrepentimiento. ¿Sí o no nos pasa de repente eso? Entonces, a mí me encantó esta cita porque podemos ser permanentemente esclavos del temor. Y el temor produce muchas cosas, aparte de castigo, porque el temor es un yugo que no viene de parte de Dios. Lo contrario al temor, que es amor, y el amor de Dios es perfecto. Entonces, yo últimamente y personalmente le he estado diciendo a Dios, cuando siento temor de algo, me voy a salir un poquito del tema del pecado y del arrepentimiento. Cuando yo percibo que hay temor en algo, yo digo, no tengo por qué tener temor. Si Dios, que es amor, habita en mí, si lo tengo, ¿qué tengo que pedirle a Dios? ¿Y qué es lo que hago últimamente? Padre, perfeccióname en tu amor. Porque dice la Escritura que si sigo teniendo temor, quiere decir que al final, dice la Escritura, no he sido perfeccionado en el amor. ¿Y vamos? Escribía yo aquí que el arrepentimiento nos debe de llevar a rendirnos totalmente ante Dios. Y eso es algo que también estoy entendiendo. El arrepentimiento ya es un nivel de decisión por fe en el Espíritu de grandísima madurez, porque cuando tú te arrepientes estás entendiendo lo que estás haciendo. Pero después de entenderlo, lo reconoces y lo entiendes, lo entregas. ¿Y qué estás haciendo? Soltar. O sea, confiar. Pero por supuesto, por completo. Es una rendición, es decir, el temor, la culpa, la amargura que puedes llegar a sentir por no arrepentirte, nos puede destrozar, nos ha destrozado, nos ha acabado muchas veces, ¿sí o no? Y a veces empezamos con una cosa chiquitita, que la queremos dejar pasar y se empieza a hacer grande. Y en pocas palabras, no nos rendimos ante Dios. Entonces yo escribí aquí, el arrepentimiento es vida y es hermoso porque nos lleva a disfrutar y a vivir entendiendo que nos estamos rindiendo ante nuestro Creador. Le estamos dando la autoridad, le estamos dando el derecho a que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. Muchas veces lo hacemos por sentirnos en paz, muchas veces lo hacemos por sanidad, muchas veces lo hacemos por perdón. Dios sabe qué va a hacer. Dios sabe qué va a hacer. Y está escrito en la Escritura, ¿no? Porque el arrepentimiento, lo decía yo hace rato, es algo que Dios nos muestra como un principio de autoridad y espiritual, después de entender lo que es bueno y lo que es malo, darle un reconocimiento y una honra a nuestro Padre, porque Él es santo. Él es santo, Él es puro, y Él lo que Él quiere es que tú, cuando tengas una relación con Él, cuando tú seas movido por Él, estés en esa misma condición. Santo, limpio, sin mancha, sin culpa prácticamente. Entonces yo escribía nuevamente, insisto, el arrepentimiento nos debe de llevar a rendirnos totalmente ante Dios, ante su voluntad, y eso, después de el proceso que Él hace de perdón o de sanidad, te lleva a que tú entiendas y reconozcas quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué puede hacer Dios en tu vida y en mi vida? Mira, te voy a compartir 2 Corintios 5:17. Dice que si de modo que algún cristiano está en Cristo, lo hemos escuchado muchas veces, nueva criatura es. Y el arrepentimiento te lleva a vivir eso. ¿Sí o no? O sea, cuando tú te liberas y reconoces y entregas, porque volvemos a lo que decíamos en Filipenses 2 hace rato. Una cosa es querer y otra cosa es hacer.
Una cosa es que tú sientas que estás mal y que te arrepientas, pero otra cosa es que tú vayas a la presencia de Dios y a Él le reconozcas, a Él te le rindas para ser restaurado, para ser sanado. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué vas a vivir y qué vas a experimentar? Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Algo que no se me debe de olvidar explicarles es, en esta parte del perfecto amor y en esta parte de nueva criatura, ¿por qué hablaba yo hace rato del quebrantamiento, del remordimiento y del arrepentimiento? ¿Será lo mismo el conocimiento que el entendimiento? Y fíjense, la Escritura habla mucho del conocimiento y habla mucho del entendimiento. Pero yo hace unos días tuve un instante de revelación de parte de Dios donde me decía, regresando a lo mismo, la fe sin obras es muerta, no es lo mismo el querer que el hacer. ¿De qué te sirve saber la verdad? Tener el conocimiento guardado y grabado si no lo aplicas. Ese es el entendimiento. Pero para que el entendimiento exista en ti, tiene que, otra vez les decía yo, entrar el Espíritu Santo. Y para que del conocimiento vayas al entendimiento, o sea, del remordimiento vayas tú al arrepentimiento, eso que ya conociste y recibiste lo debes de vivir. Si el conocimiento no lo vives y no lo compruebas, no lo entiendes. ¿Sí está claro? Entonces, esa es la diferencia del conocimiento y el entendimiento. El conocimiento de Dios, ¿en dónde lo encuentras? En la palabra. ¿Y el entendimiento quién te lo da? El Espíritu. Entonces, esas dos diferencias es lo mismo del remordimiento y el arrepentimiento. ¿Por qué la gente solamente llega muchas veces a remordimiento? Que le falta el entendimiento que solo el Espíritu Santo le puede dar para llevarlo al arrepentimiento. Y voy a enlazar otra vez algo que Julio habló, porque es importante estar en un mismo espíritu. Mateo 3:8, que decía Julio algo de lo que yo entendí, el arrepentimiento nos lleva al deseo de crecer en Cristo Jesús y permitirle que Cristo produzca fruto en nosotros, pero el fruto no lo podemos recibir nosotros, ya lo sabemos, el fruto lo produce el Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento es vida, ¿por qué? Porque el arrepentimiento hace que tú anheles, ¿qué cosa? Su presencia, su camino, su verdad, tu paz, y deseas que esas virtudes, que ese fruto permanentemente estén contigo. Entonces, dice Mateo 3:8, haced pues frutos de arrepentimiento. Yo te pregunto, ¿esos frutos de arrepentimiento los puedes hacer tú? Solo el Espíritu. Pero la palabra es chiquita, corta, pero es muy clara. Dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando dice frutos dignos, es como decir, no llegues al remordimiento. No, arrepiéntete genuinamente. Y para nosotros es muy fácil, y ojo, es a donde yo quiero empezar a llegar. ¿Por qué hay que darle valor y por qué no se nos va el arrepentimiento a nosotros nunca? Porque tenemos una llave y una ayuda importante. El Espíritu Santo, cuando no está en ti y en mí,
Vuelvo a insistir, estás viendo que la gente está batalla y batalla, sufre y sufre, y no lo entiende, no se arrepiente, no busca el camino, no cede el control, no se rinde ante Dios, porque no sabe con quién. No sabe con quién. ¿Y qué es lo que te quiero transmitir? Que cuando tú te arrepientes, el Espíritu Santo produce en ti y en mí un fruto digno. Pudiera parecer que estamos leyendo al revés, porque está empezando diciendo hacer, pues, frutos dignos del arrepentimiento. Y prácticamente la interpretación es al revés. Si tú te arrepientes, el Espíritu Santo en ti va a producir fruto digno. ¿Cuál es el fruto digno? Pues ustedes se lo saben, en Gálatas. Es el fruto, dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahí te va, te lo voy a enlazar. ¿Cuál es el fruto digno del arrepentimiento? Que cuando el arrepentimiento, decía Julio, y lo hemos aprendido, es genuino, o sea, te llega el ataque, te llega la oportunidad, te llega la seducción, y yo te pregunto, ¿caes? ¿Estás convencido de que, o sea, ya ni peleas? Ya, ahorita dice Lupita así, sí, literalmente, y antes te daba miedo, ¿no? O sea, si estabas batallando, vamos a cambiar de tema, el alcoholismo. Veías una cerveza o un vino, daba pavor. Cuando ya hay arrepentimiento y el Espíritu te convence, ves el alcohol y te hace los mandados. O sea, tú firme dices no. Y no es no, sino que ya no te produce absolutamente nada. ¿Y qué dice al final? ¿Contra qué? O sea, si se te pase el que te saca de quicio, el que te hace enojar, el que te saca la lengua, la cerveza, el muchacho, porque pues la comadre que en lugar de saludarte y cuéntame el chisme y ahí vas, ya hoy le dices, ya no me vengas a decir nada. ¿Sí me explico? Y antes, ay, pues qué tanto es tantito, ¿no? Quizás contra tales, cuando el Espíritu produce un fruto digno del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Y eso no es porque tú te estés resistiendo y pongas una coraza o un escudo, eso es una convicción que el Espíritu Santo pone en ti con total y absoluta firmeza. Es una virtud, lo que decía mi esposa hace un rato. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ah, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo? Por medio del fruto del Espíritu. Porque contra tales cosas no hay ley. Entonces, fíjate la bendición, el hermoso beneficio que estamos recibiendo cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y en nosotros hay entendimiento, te lleva a arrepentirte y el fruto digno del arrepentimiento pone una convicción en ti y el Espíritu Santo hace que el Padre se perfeccione en ti en amor, no produzca temor, y que cuando viene esa seducción o viene ese ataque contra tal cosa no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y yo te decía, o sea, ya lo ves, lo hueles, lo tocas, lo sientes y ya no te produce absolutamente nada. Diría uno de mis hijos, ¿no? Coca-Cola, qué asco, papá. ¿No? Hay uno rotundo, hay un entendimiento. Si vivimos por el Espíritu,
aprendemos por el Espíritu. Entonces, ¿por qué el arrepentimiento no debe de olvidarse? Porque cuando empiezas a sentir que estás bajando la guardia y empiezas a sentir el cosquilleíto otra vez, ¿qué quiere decir? Conéctate a la fuente. Para que conectados, el Padre mora en ti, el Hijo mora en ti, el Espíritu mora en ti, los tres en ti, y ellos tres morados en ti, permaneciendo en ellos, que vas a producir ¿qué? Mucho fruto. Ellos van a producir en ti mucho fruto. Y contra tales cosas no hay ¿cómo se llama? Ley. Parte de la obra del Espíritu Santo para que tú te arrepientas, que yo te decía, la diferencia del conocimiento y el entendimiento es, gracias al Espíritu Santo te arrepientes, pero el arrepentimiento, Julio y todos, debemos de aprender que nos va a llevar a crecer en sabiduría y en conocimiento de Dios. Porque otra vez, ¿qué decía Proverbios? Que antes ¿qué decía? Antes del quebrantamiento, la soberbia o el corazón alto, el corazón altivo. O sea, es tu ideología, son tus conceptos, son tus principios. No hay cabida para el conocimiento de Dios, para el entendimiento de Dios. Solo a través del arrepentimiento creces, no en tu conocimiento ni en tu entendimiento, sino en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Dice Efesios 1, 17 al 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, está hablando de Jesús y el Padre de Jesús, que es nuestro Padre, Dios Padre, ¿qué cosa? Nos dé espíritu, ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Yo muchos años, y eso que estoy nuevito, pero muchos se quedan en sabiduría. Otros de la sabiduría pasan al conocimiento. Y entonces tienen sabiduría y tienen conocimiento, pero no tienen entendimiento. Y yo lo que te dije hace rato y te lo pregunté, ¿quién te da el conocimiento? Dios a través de la Escritura, pero el entendimiento te lo da el Espíritu. Entonces, ¿de qué te sirve? Vamos a poner un ejemplo bien clarísimo. El Señor es mi pastor y nadie me va a faltar. Porque no tienes trabajo, porque te endeudaste, porque no tienes para pagar la renta, qué sé yo. Y tú conoces. Y eres sabio y oras y buscas la presencia. Pero no hay en ti amor, no deja de haber temor, no deja de haber preocupación, porque no has sido perfeccionado. ¿Por qué? Porque no permites que el Espíritu produzca fruto en ti. Que alumbre los ojos de tu entendimiento. Entonces, solo llegas al entendimiento cuando la sabiduría y el conocimiento, sin temor y sin duda, lo pones en práctica, o sea, en pocas palabras, lo vives, y al vivir esa palabra de que el Señor es tu pastor y nada te va a faltar, lo vas a experimentar, lo vas a comprobar, y solo así lo vas a entender. Está bien claro, Está bien claro. Entonces, gracias por el tema de arrepentimiento, porque pues es el inicio de una vida. Es como que el bypass, como si llegaras a un juego y vamos a ponerlo así claro, me voy a subir al avión del entendimiento, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Necesito un boleto. ¿Cuál es el boleto? El arrepentimiento. ¿Sí o no? Y el arrepentimiento nos lleva a vivir todo esto que estamos escuchando. ¿Y para qué
el Espíritu, para qué el Padre de Gloria nos da un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? ¿Para qué nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento? Dice la Escritura, para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. O sea, hay un llamado y hay una herencia de parte de Dios hacia los hijos de Dios. ¿Sí o no? Eso, todo lo que Dios es y tiene, está provisto y dado para nosotros. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos y no lo entendemos. Por eso dice al final de este versículo, ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿Cómo lo vamos a comprobar y cómo lo vamos a entender? Según la operación del poder de su fuerza. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. O sea, es grandísimo el poder y es súper eminente. Para con nosotros los que creemos, no es para todos, solo es para los que creemos. Los que hemos sido llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, los que hemos sido alumbrados nuestros ojos a través del entendimiento. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, según opera y el poder está en nosotros. Entonces, ¿qué te quiero compartir? El arrepentimiento nos permite reconocer que todos los días debemos de entender que a través del arrepentimiento nuestros ojos son alumbrados de nuestro entendimiento y que eso nos permite comprobar y entender que hay una necesidad permanente con Dios. ¿Para qué? Para ser restaurados y para ser sanados. Porque por otro lado, ¿cuántos reconocemos que pecamos? Pero dices, vamos a ponerle un resumen, ¿no? Yo soy bien chismoso y era bien alcohólico. Ya reconocí, me arrepentí del alcohol y ya me sanó, pero el chisme no lo dejo. ¿Sí o no? O sea, ¿quién es el único que te lo va a revelar? No el pastor, ni tu pareja, es el Espíritu Santo. Es decir, a ver, traes este problema, reconócelo, entiéndelo, arrepiéntete, entrégamelo. Te sano, pero ¿qué crees? Ahora vamos a abrir la cajita y van a salir otros más. Reconócelos y entrégalos. Entonces el arrepentimiento nos va a permitir reconocer la necesidad que tenemos con Dios, que nos va a ayudar, nos va a hacer entender cómo vamos a crecer en su perfecto amor, pero sobre todo a aprender a obedecerle permanentemente bajo su voluntad. Eso es bien importante. O sea, yo hablaba hace un rato de rendir, de entregar, y es someterte a su voluntad, la cual nosotros sabemos que es buena, agradable y perfecta. Entonces ahí es el otro conflicto. No me arrepiento porque ya no es que no le crea ni no lo entienda, sino no me quiero someter. Porque mis chicharrones suenan más que otros. O sea, yo ¿qué hago acá? Yo quiero estar del otro lado. O sea, nos cuesta trabajo someternos a su voluntad y no entendemos que es bueno, es agradable y es perfecto. Y tenemos que obedecer, nos conviene obedecer. Dice Primera de Samuel, esto me impactó. ¿Quién dijo? Samuel. Y Samuel dijo, dice el versículo. Pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Está hablando de los sacrificios, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Están dos escenarios. ¿Es mejor el sacrificio o la obediencia?
Y esa es la diferencia del entendimiento de la gente hoy en día. ¿Por qué la gente se tira de rodillas y hace mandas ¿por qué se sacrifica? Porque no lo entiende. Tiene un conocimiento, tiene una, decía Lupita hace un rato, una religión, una costumbre. La palabra que usábamos mucho al principio de Lupita, un legalismo. No tiene una revelación, no hay un entendimiento por parte del Espíritu. Y lo que me dicen lo creo y lo escucho. Y si obedecen, porque son bien obedientes y tienen hasta más fe que tú que yo, pero le obedecen y le creen al hombre. Y por eso dice Samuel, o sea, ¿tú crees que Jehová se complace en los holocaustos y en las víctimas como en las palabras de Jehová? Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por eso yo me acuerdo que a mi esposa, sin conocer de Dios, le decía muchas veces, ya había en mi conocimiento más no entendimiento, no había revelación, pero yo le decía muchas veces a mi esposa, sin conocer de Dios, la obediencia trae bendición, y otra palabra que le decía, el que obedece no se equivoca. Y pues más cuando recibes esta verdad, y hace la diferencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Prácticamente dice, o el prestar que la grosura de los carneros. Prestar atención, sí, perdón, que la grosura de los carneros. La obediencia, mil veces la obediencia, la palabra de Jehová. Estar atentos, si está gordito, si no tiene manchas, si cuántos son, si cuántos quemaron, porque esos eran sacrificios, por eso no pasaba nada en el antiguo pacto. ¿Sí o no? Vamos a terminar ya casi, ¿eh? Llévate esto. El arrepentimiento hace que nos rindamos con total humillación ante el Señor y nos hace comprender que sin Él no somos nada. Eso es uno. No somos nadie y nada podemos hacer. Yo hoy así lo veo. Decía Jesús Adrián Romero hace muchos años, cuando igual yo no conocía de Dios, y en mi historia en Cozumel, después de la experiencia el encuentro fuerte que tuve con Dios, me regalan un disco, y en ese disco el testimonio decía él, es que si yo hoy salgo del concierto, decía Jesús Adrián Romero, vuelvo a mi casa, vuelvo a mis hijos, pero niego la presencia de Dios, no sé, no hay paz, no hay amor, no hay revelación, mucho menos existe un arrepentimiento, ¿no? Entonces, con esto quiero cerrar. El Espíritu Santo es la llave. El Espíritu Santo es la llave. Pocas veces se habla de esto. El Espíritu Santo es la llave del arrepentimiento. Porque si no, sin Espíritu nada más hay, ¿qué cosa? Remordimiento. Y el remordimiento no te va a hacer cambiar de dirección por nada del mundo. Lo vas a continuar y continuar y continuar. Es más, lo haces sin saber que estás haciéndolo. Y yo sí me he puesto a pensar, me puse a pensar muchas veces sin condenación, porque acuérdense que dice la Escritura, de modo, ¿se acuerdan que dice? De modo que, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. El único que te está recordando, intentando recordar y culpar, es el enemigo. Entonces, cuentas claras, relación clara con Dios. Y yo digo, Padre, es más, un testimonio, yo le digo a mi esposa, ¿cómo me aguantabas? Ya no he hecho cuentas y saldos para atrás, facturas pendientes, ¿no? Porque dije, ¿a cuántos no me llevé y a cuántas no me llevé? Por mis caprichos, mis berrinches,
mi corazón altivo, mi corazón, como decíamos al principio, soberbio. Y la realidad es así, hasta que el Espíritu Santo entró en mí, le di la llave al Espíritu de Dios para que empezara a trabajar en mí, provocara un quebrantamiento, un arrepentimiento genuino. Y entonces todo lo que estamos hablando y lo que habló Julio, Dios a través de la vida de Julio, empezó. Y ahí empieza un antes y un después, una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Entonces el Espíritu Santo es la llave para abrir nuestro entendimiento, y eso produce una necesidad de volvernos y someternos ante el Padre, lo que hace que nos alineemos. ¿A qué cosa? A una vida en amor y de la mano con Cristo, por medio del Espíritu Santo. Hoy vamos a ser despedidos con dos versículos hermosos. Dice el primero, Hechos 3:19, así que arrepiéntete y conviértete. Fíjate, arrepiéntete y conviértete. ¿Qué te dices hoy? Por eso qué hermoso que los que ya nos bautizamos, es más, yo me bauticé sin saber lo que era el bautismo. Y hoy sigo recibiendo revelación de la verdad y de lo poderoso que es el bautismo. Y me quiero ver a bautizar ya con más entendimiento, pero pues ya no se puede, pues si no es un juego, ¿no? Ya el que me bautizó y me explicó, pues aquí estoy por misericordia y por gracia. Entonces, si algún día yo les decía, ¿se acuerdan que les dije, tienen que esperar a que el pastor bautice? No, cualquiera puede bautizar. Y si te toca participar, ve la importancia que tiene. Y si te toca no nada más participar, en servir, en presenciar, sino que algún día Dios te llame y te dé ese privilegio o ese lugar de honra para participar en dar pláticas a alguien que se va a bautizar. Porque te está hablando la palabra, arrepiéntete y conviértete. Julio, recuérdame, escuché en tu prédica que hay un pecado que no se perdona. Ese. Hablaba Julio, para que veas que estoy guachando. El único like de tu prédica es el mío. Entonces decía Julio que la Escritura habla y dice que si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, ese pecado no va a ser perdonado. Pero hay un pecado que es el que si tú no reconoces, si no entregas, si no declaras, ¿cómo te lo va a perdonar Dios si aunque Él sabe lo que hiciste, no se lo llevas? Es el arrepentimiento. Pues dice la Escritura, arrepiéntete y conviértete. Fíjate lo hermoso que es el arrepentimiento. Dice, para que sean borrados tus pecados. Yo creo que todos traemos culpitas o carguitas ahí de repente. Yo siempre que salía de mi familia y ahora Dios me lo mostraba, ¿por qué no quería ir con mi familia? Y yo cada que regresaba, aparte de regresar triste, empezaba muy mal. Y me sentía con mucha culpa. Y esta vez lo disfruté. No derramé una sola lágrima, no quiere decir que mi corazón se endureció y me fue soberbio. Me sentí en paz. Me sentí en paz. Y hay muchas cosas que yo no les he pedido perdón a ellos, pero al que ya le pedí perdón y al que ya le entregué el arrepentimiento, esas cargas, esas culpas, esos pecados, o a Dios.
me siento libre. Entonces eso es un buen tiempo para que el Espíritu Santo traiga, que alumbre los ojos de tu entendimiento y que traiga a ti memoria todo eso que todavía falta por limpiar, por sanar, por restaurar, para que seas ligerito. Porque vaya que pues yo digo, no puedo pensar que 40 años antes y después. Yo creo que hoy me paré en la mañana y ya antes de entrar aquí, pequé en algo. Pero hay unos que marcan, ¿no? Y esos son los que hay que reconocer y hay que entregar para que sean borrados. Y dice la Escritura, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tiempo de refrigerio que no se compara en lo espiritual es como cuando tú llegas a 36 grados de la calle y entras en esto. Sales de tu casa, te subes al avión o tienes un hotel y ves la cama, pero así limpiecita. Yo doy gracias por la vida de doña Carmen, porque yo decía cuando llegaba a mi casa, y lo que estoy poniendo de referencia es una tontería. Porque la falta de perdón la carcome, mata, destruye, enferma en el ser, no nada más acaba con tu mente, no nada más acaba con tu corazón, va menguando y va apagando al Espíritu Santo, va afectando tu alma y por consecuencia el centro de servicio que es el cuerpo, pues es el resultado de muchas enfermedades. Cierra tus ojos. Y recibe esta verdad. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y vete con esto. Que hoy se cumpla en tu vida y en mi vida. El mismo Dios de paz nos santifique por completo. Escucha lo que te está diciendo la palabra de Dios. Recíbelo. Si hay algo que sientas que tiene que ser sanado, que tenga que llevarse a su presencia para ser justificado, un buen tiempo. Santifícanos. Tú eres un Dios de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda de nuestros corazones y de nuestras mentes. Santifícanos por completo. Y fíjate lo que dice el versículo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, la santificación es en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias porque tú hoy has hablado de una manera especial. Y esta verdad que nos estás hablando al final es una promesa, es una palabra de total y absoluto refrigerio, que trae esperanza, que trae fortaleza a nuestro espíritu. Enséñanos, Padre, a obedecerte, enséñanos a no hacer sacrificios. Pero sobre todo, Padre, enséñanos a hacer frutos de arrepentimiento, para poder comprender y entender que si nos arrepentimos y nos convertimos, nuestros pecados serán borrados, movidos en arrepentimiento, llevados a tu presencia, Padre,
para disfrutar y comprobar tiempos de refrigerio. Tú que eres el Dios de paz, nos santifiques por completo, y que tú eres el Creador. Tú nos amaste, tú nos predestinaste, que tú nos formaste en las entrañas del vientre de cada madre de nosotros. Conoces cómo estamos formados en espíritu, en alma y en cuerpo. Tu obra es perfecta, tu obra es completa, y tú no pararás hasta terminarla y ver la perfección de cada uno de nosotros, Padre. Y que la obra que hoy pedimos sea de todo nuestro ser, para ser guardados irreprensibles y estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque ha sido un tiempo especial, un tiempo hermoso, y no permitas que en ningún momento fuera de casa menguee esta paz, menguee este anhelo, este deseo de escuchar tu palabra, de abrir nuestras bocas para orar, comunicar y escuchar, para prestar los oídos como tú prestas e inclinas tu oído a nuestras oraciones. Así muévenos en casa, muévenos en donde andemos, inclinar nuestro oído para no solamente declarar y pedir, sino que demos gracias por todo, y sobre todo te demos la honra y el tiempo para que tú nos hables, Padre. No solo en una prédica, no solo en la palabra que es viva, sino que fortalezcas nuestro espíritu, y todo lo que ojo no vio y oído no escuchó se destape en los que estamos aquí, los que están escuchando este mensaje, Padre. La mies es mucha y pocos los obreros, Padre. Yo sé que tú nos estás capacitando para estar sentados y servir tu mesa en el tiempo correcto. Bendice cada hogar, bendice a mis hermanos, bendice esta ciudad, bendice a nuestro país, bendice a nuestras autoridades, pero sobre todo bendice a nuestras familias, bendice a los que no te conocen, Padre, quebrántalos, tengan pronto un encuentro genuino en espíritu y en verdad, Padre. Y principalmente, Padre, nuestras generaciones, para que tu palabra continúe sembrándose en cada corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que incline el suelo sobre ti y que ponga en ti paz. Bonito domingo.